Hola amigo activo, hoy estamos aquí para hablarte del sistema propioceptivo, que la palabra a veces se me encasquilla, ¿verdad? Propiocepción, y cómo lo relacionamos con la activación muscular. Muchas veces, si has probado ya tener alguna sesión con la activación muscular o has escuchado, para simplificarlo al máximo a la hora de explicárselo a los pacientes, hablamos de músculos débiles o músculos fuertes. Pero la realidad es que esto es muchísimo más complejo. Eso es una manera solo de entendernos con el paciente. Nosotros, los que ya hemos estudiado esto, sabemos que no quiere decir que un músculo débil no tenga capacidad de generar fuerza, sino en unas condiciones concretas puede ocurrir que cuando el evaluador hace un test de comunicación, que es un test de fuerza posicional, la persona no es capaz de mantener la posición. Es decir, imagínate que yo tengo esta flexión de codo y alguien me empuja para abrir la extensión de codo y yo en ese momento, no puedo. Eso es lo que nosotros llamamos test débil, pero es un test, no quiere decir que el músculo esté débil. Detrás de eso hay mucha ciencia y lo que quiere decir es que dentro de esos 150.000 kilómetros de nervios, que soy un pesado y siempre lo cuento, que hay muchos nervios, que envían información al sistema nervioso para saber si los mapas cerebrales, en concreto los mapas motores y sensitivos, se están comunicando adecuadamente con ese músculo. Y ese es un flujo de información que es información que va desde la periferia hasta el cerebro, que es información aferente, por lo tanto diríamos un input de información, y luego está la parte que después de que el cerebro procese ese ejercicio, puedes mantener la flexión de codo máxima o no, se produzca un output u otro, es decir, ese conducto de información efectora o eferente. Y a lo mejor si el paciente no puede, no soy capaz de mantener aquí la mano, sino que se abre el codo, ¿vale? Entonces es lo que hablamos test débil, pero estaríamos hablando de que el test de comunicación ha dado débil. Y entonces ahí es donde entra mucha de la parte de la neurofisiología que hay detrás, es decir, es la información que esos puentes cruzados de ese músculo protagonista que tiene mayor protagonismo en esa acción ante una fuerza externa no puede mantenerlo, pero no quiere decir que sea un tema solamente estructural, de cuánta fuerza es capaz de hacer ese músculo, porque el testeador siempre aplica una cantidad muy pequeña para la que está entrenado habilidosamente a aplicar muy poquita fuerza, sino que es cómo esa musculatura es capaz de comunicarse adecuadamente con el cerebro o no, para luego frenar o no poder frenar. Y eso es lo que tenemos que mejorar, porque tenemos que ser capaces de que todos nuestros clientes en todas sus articulaciones tengan la capacidad de tener control, para tener un movimiento armónico y melodioso. No necesito que tenga una capacidad de generar una potencia brutal, ni unas cargas máximas, ni una hipertrofia brutal. Necesito control para moverme sin dolor en el movimiento, ¿vale? Entonces, es una cuestión de esa información. Entonces, no generalicemos, ¿vale? Cuando hablamos de músculo débil o músculo fuerte, nos referimos a la capacidad que tiene ese músculo de comunicarse aferentemente con el sistema nervioso lo reconoce y decide efectuar eferentemente un output, un resultado positivo, está fuerte, o negativo, está débil. Pero todo eso tiene que ver con la información que se canaliza entre el sistema neuromuscular. Te pongo un ejemplo. Estás en tu casa, que vives en un piso, que vives en el quinto y estás acostumbrado a bajar por la escalera. ¿Te ha pasado alguna vez que a medida que vas bajando la escalera se te apaga la luz? Si te ha ocurrido eso, ¿qué es lo que hace? Imagínate que te ha pillado entre el tercero y el segundo piso. Pues sueles caminar y sueles ir como a tientas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu sistema visual se ha visto ¡bum! Y tu cerebro estaba afianzando la información de los tres sistemas: sistema visual, sistema vestibular y sistema neuromuscular. Y resulta que de repente te han tapado los ojos, tienes uno menos. ¿Qué haces? Intentas estimular más el sistema neuromuscular, llevando las manos a las paredes, intentando ser consciente de, ¿cómo puedo afianzar esto? ¿Cómo puedo desarrollar mayor habilidad en los otros sistemas que sí tengo? Pues ese es el mismatch
sensitivo que hablábamos cuando el cerebro reconoce tanto el visual como el vestibular como el neuromuscular. Estás intentando afianzar más el muscular y el sensitivo y desarrollar otras habilidades que el visual te está quitando. Pues eso mismo ocurre dentro de los departamentos musculares, es decir, hay veces que hay algunas fibras que no están trabajando y otras sí. ¿Y qué ocurre? Que las fibras que sí trabajan tratan de trabajar el doble, pero no lo consiguen, porque hay un mismatch, hay una falta de información hacia ciertas fibras. Por eso nos interesa testear y evaluar todos los movimientos relacionados con las articulaciones que no están funcionando bien, donde esos mapas están borrosos. ¿Para qué? Para que la persona tenga la mayor capacidad de predicción y así podamos hablar de test fuertes o de músculos fuertes. Pero ya sabes que todo eso tiene que ver con la información que entra, cómo el cerebro la procesa y cómo decide efectuar luego el movimiento o el output o el resultado final. Así que todo esto es lo que se esconde detrás de músculo fuerte, músculo débil. La activación muscular tiene mucho de neurociencia, mucho de neurofisiología y queremos que tú seas un experto tanto en la parte de biomecánica, de anatomía, como de neurociencias. Todo eso te va a dar un control y saber explicarle bien el dolor al paciente para que consigas unos resultados brutales. Así que cuéntame cómo vas a aplicar esta información o qué dudas te surgen para que yo pueda seguir ayudándote. Nos vemos muy pronto en futuros vídeos. Un abrazo.